Nosotros, chicos, si le damos clic del lado izquierdo a estos tres puntitos, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver todos los métodos que hemos estado trabajando, ¿cierto? Y los que nos falta por ver. Entonces, lo que les voy a pedir, muchachos, es que vayan a esta pestaña donde dice entorno de ejecución, aquí, y le den clic donde dice ejecutar todo. ¿Sale? Entorno de ejecución, ejecutar todo. Y entonces, ¿qué va a hacer Colab? Va a empezar a ejecutar todas las celdas de lo que ya habíamos visto previamente, muchachos. ¿Sale? Ya las ejecutó, vamos a ver, me parece que sí, aún sigue por ahí. ¿Sale? Está ejecutando todavía algunas. Y vamos a dar un repaso de forma muy general. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes se acuerdan, chicos, que platicábamos que las cadenas o strings en Python las podíamos escribir con comillas simple o comillas dobles, ¿verdad? Es decir, yo debo de comenzar con comilla simple y terminar con comilla simple, o bien empezar con comilla doble y terminar con comilla doble, ¿sale? También es posible escribir cadenas o strings de múltiples líneas utilizando triples comillas al inicio y triples comillas al final. ¿Sale? De esta forma podemos escribir cadenas de múltiples líneas. Vimos ahí cómo definir algunas variables tipo cadena, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Deben recordar cuáles son las 4 reglas para poder definir una variable en Python o un contenedor. También vimos a las cadenas como arreglos, es decir, como estructuras que nos permiten acceder a cada uno de los elementos, ¿verdad, muchachos? Por ejemplo, aquí definimos esta variable 1 que se llama Facultad de Ingeniería Química, y si la vemos como un arreglo, pues podemos entender que cada una de estas letras, muchachos, se encuentra en una cierta posición. Para ello es importante recordar que en Python el indexado comienza en 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí la F se encuentra en la posición 0, la A en la posición 1, la C en la posición 2, etcétera, etcétera. ¿Sale? Si los vemos como arreglos, pues también podríamos hacer un slicing, ¿verdad, chicos? Únicamente acceder a una sección de esta cadena, ¿sale? Entonces aquí está la sintaxis, yo debo de definir la variable y entre corchetes, de dónde a dónde quiero definir el slicing y cada cuánto, ¿verdad, chicos? Aquí vimos algunos ejemplos de cómo hacer el slicing. Vimos el slicing desde el principio hasta el final, ¿verdad, muchachos? Eso fue lo que estuvimos viendo. Vimos también cómo concatenar cadenas, utilizando el operador suma, chicos, ¿verdad? Definida una cadena o definidas dos cadenas, podemos concatenarlas utilizando este operador como lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Podemos asignar un formato a través del método format, es decir, definida una cadena, nosotros podemos agregar un valor dentro de esa cadena sin que la hayamos predefinido desde un principio, muchachos, cuando definimos la cadena, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tomamos esta variable que se llama var1, que es de tipo cadena, donde la cadena es el resultado de las operaciones y entre las llavecitas se hace el formateo, ¿no, chicos? Con el método format, yo le indico qué es lo que yo quiero que meta entre estas llavecitas, ¿sale? Vimos ahí algunos ejemplos, vimos los caracteres de escape, chicos, como son las comillas simples, la diagonal invertida, el salto de línea, el tabulador o espacio, ¿verdad, muchachos? Y eliminar un carácter anterior, ¿sale? Un carácter anterior, ¿va? De estos cuales, los que más se utilizan, pues son el salto de línea, por ejemplo, y el del tabulador, ¿va, muchachos? Entonces, por ejemplo, aquí definimos una cadena, y si queremos que la parte de la cadena que dice de la operación es, ¿verdad, chicos? Entonces, este salto de línea lo va a colocar, o esta parte, mejor dicho, de la cadena, la va a colocar en otra línea diferente, mientras que esta parte de la cadena la va a colocar en otra línea diferente. ¿Para qué utilizo los caracteres especiales? Pues, por ejemplo, cuando dentro de mi cadena yo quiero resaltar un texto entre comillas, ¿verdad, chicos? Cuando quiero hacer un salto de línea, cuando quiero dejar un espacio entre partes de mi cadena, etcétera. ¿Sale? Entonces, a partir de eso ya comenzamos a ver algunos métodos. Vimos el método capitalize, que lo que hace es convertir la primera letra de una cadena mayúscula, ¿verdad, chicos? Ahí está la sintaxis. Vimos el método caseful, que lo que hace es convertir a minúsculas todos los elementos de una cadena, ¿verdad, chavos? Vimos el método center, que lo que hace es entrar una cadena utilizando un carácter especial. Por ejemplo, aquí utilizamos el asterisco, ¿verdad, chicos? Vimos el método count, que muestra el número de veces que un elemento específico aparece en una cadena. Aquí está la sintaxis. Yo defino cuál es el elemento que quiero contar, desde dónde a dónde quiero que haga el conteo dentro de la cadena, ¿verdad? Vimos el método ends with, chicos, que nos permite saber si la cadena termina con un valor específico.
Vimos el método expand tabs, ¿verdad, muchachos? Que lo que hace esencialmente es separar cada parte de la cadena utilizando el espaciador o el carácter de escape T, ¿verdad, chicos? Entonces aquí yo puedo definir cada cuánto quiero que haga la separación o cuántos espacios quiero que haya entre secciones de mi cadena, ¿verdad, muchachos? Vimos el método find que nos permite encontrar el índice donde se encuentra ubicado cierto carácter de nuestra cadena, ¿verdad, muchachos? Aquí vimos lo que nos muestra. Nos muestra, por ejemplo, -1 si el valor no se ha encontrado y es muy similar al método index, ¿verdad? Que fue el último que vimos, muchachos. Aquí está. El método index igual nos muestra el índice de algún carácter que estemos buscando dentro de nuestra cadena. Y en segundo punto nos muestra un error si este no lo encuentra. ¿Sale? Vimos algunos métodos. Vamos a continuar con los demás, muchachos. Todavía nos faltan algunos. Entonces, miren, aquí en esta parte, ustedes se pueden ir hasta donde dice método index para continuar, muchachos. Entonces, vamos a continuar con el método isNum. ¿Qué es lo que hace este método, muchachos? Dada una cadena, retorna verdadero o true si la cadena está conformada únicamente por caracteres alfanuméricos, es decir, letras de A a la Z, muchachos, o números de 0 a 9, ¿sale? Pues aquí ustedes pueden ver la sintaxis, chicos, y aquí pueden darse cuenta que hay caracteres que no son considerados en Python como alfanuméricos, como son el espacio, los signos de admiración, muchachos, los signos de interrogación y algún otro carácter especial, ¿va? Entonces, por ejemplo, miren, lo que vamos a hacer aquí es definir una cadena que le vamos a llamar, por ejemplo, hola mundo, ¿no, muchachos? La clásica hola mundo, ¿sale? Y entonces simplemente aquí yo le puedo decir a Python que me imprima la cadena, ¿estamos de acuerdo? Pero además le puedo preguntar con el método type qué tipo de objeto es X. Ya sabemos que son cadenas, muchachos, pero en algunas ocasiones cuando estamos programando, se nos llega a perder de vista, ¿verdad? El tipo de objeto con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le preguntamos el tipo para saber cuáles son los métodos que podemos aplicar para ese tipo de datos, ¿va? Le preguntamos por el tipo, pero además vamos aquí a preguntarle, por ejemplo, si X es un número, un elemento alfanumérico. ¿Sale, muchachos? Aquí veo un comentario. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a ejecutarlo. Ahí está. Me dice, pero miren, no me muestra el tipo, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a ver por qué no me muestra el tipo ahorita. Me dice aquí la que está la cadena y me dice que es falso, ¿verdad? ¿Por qué creen que sea falso, muchachos? Si aquí estamos viendo puras letras. ¿Por el espacio? Por el espacio, por supuesto. Entonces, si yo defino otra cadena aquí, por ejemplo, miren, le pongo X, ahora sí, hola, mundo, ¿sale? Y le pongo aquí x.isNum, me va a poner falso, ¿verdad? Entonces le quito el espacio, chicos, y ahí está, es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver por qué no me respondió con el type. Aquí le vamos a agregar una celda de código y le vamos a preguntar por el tipo de X. ¿Qué es lo que nos tiene que arrojar, muchachos? str de string, ¿verdad, chicos? Que más adelante vamos a ver los métodos constructores, ¿va? Entonces, de forma general, ¿qué es lo que hace este método? Me arroja verdadero si los elementos de mi cadena todos son alfanuméricos. Va, está sencillo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo más, rapidísimo, chicos. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si lo defino de esta manera. Miren, voy a definir una cadena que se llame X y le voy a poner hola, ¿sale? Por ejemplo, la primera con mayúscula, hola, y le pongo un salto de línea. Miren, ahí está. Y le pongo aquí mundo. Así. ¿Estamos de acuerdo? Y le voy a preguntar aquí si es alnum. Mira, me dice falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué será? Por este número, por este signo de admiración, ¿cierto? Vamos a quitárselo a ver si me identifica el carácter, el carácter de escape como un carácter alfanumérico, que en principio no tendría que ser así, ¿no? Muchachos, miren, ahí está, ¿cierto? Entonces, si yo le puedo pedir aquí que me muestre print, que me muestre X, y ahí está. ¿Sale? Hola mundo. Método isAlpha. ¿Qué me dice aquí? Retorna verdadero si la cadena está conformada únicamente por letras de la A a la Z, ¿no, muchachos? Únicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los caracteres no aceptados? Otra vez es espacio, signo de admiración, gato, porcentaje, signo de interrogación, etcétera. Y aquí está la sintaxis, ¿no, chicos?
Vamos a definir una variable, vamos a ponerle X, por ejemplo, y vamos a poner lo siguiente, miren. Vamos a ponerle otra vez, por ejemplo, hola mundo, con espacio y sin el signo de admiración, ¿verdad, chicos? Y aquí le vamos a preguntar, X is alnum, is alfa, ¿verdad, chicos? Aquí, is alfa. Ahí está, me va a decir que es falso por el espacio, ¿cierto? Entonces aquí miren, en la sintaxis lo que voy a hacer es corregirle, porque le dejé el método isAlnum, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es darle doble clic aquí y le voy a corregir aquí, muchachos. Miren, le voy a quitar esto, is alfa. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? ¿Cómo hice para acceder a eso, chicos? Esta es una celda tipo texto. Simplemente me posicioné en ella y le doy doble clic y me permite acceder a ella. ¿Sale? Entonces ya lo puedo modificar. Quiero que noten que en esta celda tipo texto, cuando yo coloco 3 como acentos al inicio y al final, me pone una sección que la va a formatear como si fuera código de Python. Miren, muchachos, simplemente para modo de ejemplo, ¿no? Como modo de ejemplo, ¿verdad, chicos? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues aquí está el simbolito, chicos, ¿verdad? Que dice aplicar formato como código. Entonces, cuando yo presiono ahí, me habilita los 3 acentos al inicio y los 3 al final para que yo pueda colocar texto y le haga el formato tipo código. ¿Sale, chicos? Ahí está. ¿Va? Entonces, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. Perfecto. Entonces, bueno, aquí está. Es falso. Vamos a abrir otro elemento de código y vamos a definir la misma cadena, pero sin espacio, ¿no, muchachos? Vamos a ponerle X is alfa, ¿cierto? Ahí le puse I, me va a marcar error, ¿verdad? Porque ahí no la tiene identificada, miren. Ya me dicen, ya vieron lo que me dijo. Y no está definida. Entonces aquí lo que voy a hacer es preguntarle por X. Ahí está, y me dice que es verdadero. ¿Ya vieron, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que hace el método isAlpha? Me arroja verdadero, muchachos, si los caracteres de mi cadena son todas letras entre la A y la Z, ¿verdad, chicos? Y la Z, perdón. Método isDecimal. Aquí que dice, este método retorna verdadero si la cadena está conformada por números entre 0 y 9. Aquí está la sintaxis, chicos, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver qué pasa. Si le pongo X igual, ¿verdad, chicos? Vamos a ponerle, por ejemplo, hola mundo otra vez. Le ponemos hola mundo con un espacio, signo de admiración, y le pregunto aquí, perdón, si es decimal, ¿verdad? Ahí está, chicos. ¿Qué me dice que es falso? Obviamente porque aquí estoy viendo caracteres especiales, como lo es el signo de admiración, tengo un espacio, muchachos, y tengo puras letras, ¿verdad, chicos? Vamos a ver, por ejemplo, si abriendo otra, ¿verdad? Y le preguntamos aquí, X es igual, y le doy, por ejemplo, mi fecha, ¿no, chicos? De nacimiento, no sé, vamos a ponerla aquí, 11 del 08 de 1990, por ejemplo. ¿Sale? Le ponemos aquí X is decimal, ¿sale? Ahí está. Y me dice que es verdadero. Pero ¿qué pasa si hay un espacio, muchachos, entre los números? Miren, vamos a copiar todo esto, ¿sale? Vamos a copiar todo esto y le vamos a poner por ahí un espacio. Vamos a suponer que se nos fue el dedo, chicos, y aquí al final nos quedó un espacio, ¿sale? ¿Qué pasa si lo ejecutamos? Me dice que es falso. ¿Por qué? Porque aquí tengo un espacio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Este es el método isDecimal. Vámonos con el método isIdentifier, chicos, que este método es muy valioso porque te permite saber si estás definiendo correctamente, muchachos, una variable, ¿verdad? Vamos a suponer que tú quieres definir un contenedor o variable y quieres saber si ese nombre es el adecuado para que puedas definir una variable y Python realmente la va a identificar como una variable. ¿Sale, muchachos? Entonces aquí dice, retorna verdadero si la cadena es un identificador válido. En otras palabras, si es un nombre de variable correcto. ¿Sale, chicos? Que contenga caracteres alfanuméricos, por ejemplo, entre A y Z, y 0 y 9, y guiones bajos. Un identificador no puede comenzar con un número o tener espacios, como lo vimos en la sesión, muchachos, pasada, que abordamos un poquito sobre variables, ¿verdad? Y aquí, como les comento, este método nos permite saber si un nombre de una variable, pues, podría ser adecuado, ¿verdad, chavos? Aquí ustedes pueden encontrar la sintaxis, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ponerle lo siguiente. Por ejemplo, si yo defino CP, ¿verdad, chicos?
y le pongo aquí capacidad, por ejemplo, calorífica, a presión constante, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y le pregunto aquí, miren, vamos a ver qué pasa. Le voy a preguntar aquí por CP y le voy a preguntar punto. Is identifier, ¿no, chicos? Ahí está, me va a mostrar falso. ¿Ya vieron por qué, muchachos? Porque ya habíamos visto, chicos, que únicamente puede tener letras entre A y la Z, números entre 0 y 9 y guiones bajos, ¿verdad, chicos? Aquí veo, ustedes pueden ver aquí que hay espacios, ¿verdad, muchachos? Aquí hay espacios, además hay un acento por aquí, ¿cierto? Pero, por ejemplo, vamos a definir alguna otra que diga lo siguiente. Vamos a ponerle CP igual a guión bajo CP, por ejemplo. Y le preguntamos aquí, CP is identifier. Y me va a decir que es verdadero, ¿cierto? Si la comienzo con un número, por ejemplo, vamos a poner, muchachos, de la siguiente manera, CP igual, ¿verdad, chicos? Le vamos a poner aquí como 8 CP, miren, y le pregunto si es un identificador. Me dice que es falso, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y a fuerza tengo que definir una variable y definirle la cadena y luego preguntarle si es un identificador? No, muchachos, miren, basta con que yo haga lo siguiente. Miren, agrego una celda de código y le puedo poner aquí, por ejemplo, print. Le puedo poner así de la siguiente manera, miren. CP-bajo, por ejemplo. Y terminando la cadena, chicos, le pongo punto isIdentifier, chavos. Ahí está, miren. ¿Sale? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo ya no tengo que estar definiendo la variable e irme directamente a preguntarle si ese nombre que yo quiero asignarle a una variable es adecuado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, si aquí le pongo lo siguiente, miren. Si aquí le pongo print, otra vez, ¿estamos de acuerdo? Le pongo, miren, otra vez, ¿no? Le voy a poner guión medio, por ejemplo, CP, le pongo isIdentifier. Me dice falso. ¿Ya vieron, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? Algunos métodos no son tan utilizados, muchachos, cuando se trabaja con cadenas o strings. Para algunos otros sí lo son. Por ejemplo, cuando se quiere hacer comparaciones, ¿verdad, chicos? Para ver si una variable tiene específicamente un nombre y si se cumple esa condición, entonces se lleva a cabo una sentencia, como lo vamos a ver más adelante en los condicionales simples y compuestos, ¿verdad, chicos? O bien, por ejemplo, si quiero barrer los elementos de una lista, de una cadena, perdón, de un string y verificar de acuerdo a si aparece un elemento en dicha cadena, llevar a cabo una cierta acción, etcétera, etcétera. Entonces, algunos métodos sí son muy, muy utilizados en comparación con otros. Algunos otros métodos, muchachos, hacen cosas similares, pero están en Python porque pertenecen a versiones pasadas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos usuarios se familiarizan con esos métodos de tal forma que es un poquito complicado cambiar al nuevo método y por eso lo mantienen, ¿no, muchachos? Pero en muchas ocasiones hacen exactamente lo mismo, ¿no, chicos? Entonces, vámonos para abajo, ¿sale? Y continuamos con el método isLower. Dice, retorna true si los caracteres de la cadena se encuentran en minúsculas. No verifica números, símbolos o caracteres especiales, únicamente letras del alfabeto. Aquí está la sintaxis, muchachos. Entonces, miren, vamos aquí a definir una cadena. Vamos a definir, por ejemplo, una cadena que le vamos a llamar acá X, igual, ¿verdad, chicos? Y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle colegio de ingeniería ambiental. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ambiental. Ahí está, chicos. ¿Sale? Entonces aquí le podemos preguntar, X is lower. Obviamente va a poner que falso, ¿verdad, chavos? ¿Por qué? Porque aquí hay algunas letras que son mayúsculas, ¿cierto? No le importa verificar o darse cuenta que aquí hay un espacio. A este método no le importa eso, muchachos. Simplemente identifica que las letras que aparezcan en la cadena sean precisamente minúsculas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo agrego otra celda de código y le pongo ahora X igual a colegio, ¿verdad? Con minúsculas, de ingeniería química, ¿cierto?
y le pongo con un signo de admiración, muchachos, y le pregunto aquí, X is lower, ¿cierto? Me va a decir que sí, aunque aquí haya un carácter especial, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué? Porque no lo verifica, simplemente vuelvo a repetir, pregunta, o mejor dicho, busca para ver, o identifica, ¿verdad, muchachos? Mejor dicho, que la cadena, los elementos de la cadena, todas en letras minúsculas, ¿cierto? Algunos se preguntarán, profe, pero ya definió arriba X y abajo X, ¿no? Que fue una de las preguntas que surgió en la clase pasada. ¿Con cuál valor es el que se está quedando? Como Python es un lenguaje de tipado dinámico, muchachos, aquí arribita yo originalmente había definido X como esto, ¿cierto? Pero ahora como le cambié el nombre, la nueva X ya es esta, chicos, y se olvida del anterior. ¿Va? Si quiero volverla a recordar, pues basta con que le ejecute otra vez esta celda, ¿no? Entonces Python ya entiende que ahora la nueva X es esta, chavos. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, para que no haya confusión, si quieren ustedes pues, pueden asignar un nombre de variable diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle colegio. Ven, le ponemos así, colegio de, vamos a ponerle un tab de, vamos a ponerle aquí un salto de línea, perdón, ingeniería, vamos a ponerle aquí otro salto de línea, en, otro salto de línea, materiales, o colegio de materiales, mejor dicho, ¿no, chicos? Colegio de materiales. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo preguntar por Y, le puedo decir imprímeme Y, ¿cierto? Pero además le puedo preguntar si Y is lower, ¿no, chicos? ¿Cierto? Ahí está, miren, colegio de ingeniería de materiales. ¿Cierto? Y me aparece aquí verdadero, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque todas son minúsculas y ni siquiera se fijan en esos caracteres de escape. ¿Cómo les vamos con el método isNumeric? Este método arroja verdadero si todos los elementos de la cadena son números entre 0 y 9. ¿Y qué me dice aquí? Fíjense, esto es importante. Si tengo una cadena donde los números o los elementos son entre 0 y 9, pero aparece un signo negativo o un punto decimal, entonces no los considera como numéricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces aquí únicamente considera numéricos si son puros números, ¿no, muchachos? Entonces aquí está la sintaxis para que no haya pierde. Y podemos definir una variable, vamos a ponerle z, y le podemos definir, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, menos 300, ¿no, chicos? Por decir un número. Aquí yo le puedo decir, le puedo preguntar aquí z is numeric. ¿Y qué me va a poner ahí? Pues falso, ¿verdad? Porque a pesar de que son numeritos, aquí me aparece, muchachos, un número negativo. ¿Cierto? ¿Qué quiero que noten? Miren, cuando yo me meto a modificar esta cadena, vean cuando yo la ejecuto, me aparece ya una palomita verde aquí. ¿Cierto? ¿Sí la pueden ver? Aquí. Pero si yo me meto a modificarla, miren, ya se quita la palomita. ¿Qué significa? Que me la tengo que volver a ejecutar, ¿no, muchachos? Ahí está. ¿Sale, chicos? Entonces, cualquier modificación que hagan en una cadena, y no ejecutan la celda de código, chicos, y más adelante en su código ustedes desean utilizar la variable definida en dicha celda de código, entonces les va a marcar error, porque no va en este caso, por ejemplo, a saber quién es Z. Entonces, cualquier modificación que se haga, hay que ejecutarla, muchachos, para que abajo, en el código que ustedes estén realizando, pues la identifique. ¿Sale, chavos? Entonces, vamos a agregar otro ejemplo y le vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ponerle Z. Bien, ahora le pongo lo mismo, pero con punto decimal. Miren, 300.0 y le pongo Z is numeric. Falso, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque está el punto decimal, ¿verdad, chavos? Entonces, ¿qué pasa si ahora lo defino, pero sin punto decimal? Simplemente le pongo 300, chavos, así está. Le pongo Z is numeric. ¿Qué me dice ahí? Verdadero. ¿Ya vieron, muchachos? Ahí está. Me dice que sí es verdadero. ¿Sale? Entonces, estos métodos, ¿qué quiero que se den cuenta? Que los métodos que inician con is es para preguntarle, ¿verdad, chavos? En este caso a Python o a Colab, ¿verdad, chicos? Si la cadena cumple con cierta característica. ¿Sale? Ya vimos aquí algunos, por ejemplo, voy arribita. Empezamos con is alpha num o al num, mejor dicho. Is alpha, ¿verdad? Is decimal, is identifier, is lower, ¿cierto? Is numeric. Y ahí vamos, ¿verdad, chicos? Entonces, si se dan cuenta ustedes,
estamos como tratando de saber si la cadena tiene cierta característica. ¿Va? Vamos con el método isPrintable, chicos. Aquí retorna verdadero si todos los elementos que pertenecen a esa cadena se pueden mostrar en el resultado, muchachos, en la consola, ¿verdad, chicos? Es decir, como acá, chavos, ¿verdad? Es como si nos estuviera mostrando el resultado en la consola, ¿cierto? Entonces aquí nos va a regresar verdadero si todos se pueden ver explícitamente aquí en la consola, muchachos. Por ejemplo, miren, vamos a definir aquí una cadena que diga el clásico hola mundo, ¿no, muchachos? Hola mundo. Ahí está, ¿cierto? Si yo le pongo X isPrintable, ¿verdad? Vean lo que me va a decir verdadero. No toma en cuenta, muchachos, el espacio, ¿cierto, chicos? ¿Verdad? Bueno, sí lo toma en cuenta, pero en realidad sí lo muestra porque, miren, vamos a verlo. Si yo le pregunto aquí por X, miren, le pongo print X, ese espacio, ¿verdad? Ahí va a aparecer, ¿cierto? Porque está aquí metido dentro de la cadena. Pero ¿qué pasa? Miren, muchachos, si yo elijo lo siguiente, miren, por ejemplo, le pongo X igual, le voy a poner lo siguiente, hola, y le pongo un salto de línea, muchachos, mundo. Miren, ahí está, hola mundo. Aquí puedo ver este carácter de escape, muchachos, que yo lo veo explícitamente cuando estoy definiendo la cadena, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que cuando yo la ejecute, ¿verdad? Yo ejecute esta celda de código y le pregunte por X, miren, me aparezca explícitamente en la consola, muchachos. ¿Cierto? Ahí está, pero no, yo no veo la diagonal N. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿verdad, chicos? Yo le puedo preguntar acá si X es printable, ¿verdad, muchachos? Si es imprimible, ¿no? Yo sí lo entiendo, ¿no, chavos? Me dice que falso. El método isSpace retorna verdadero si todos los caracteres de la cadena son espacios en blanco. Ahí no hay pierde, ¿no, muchachos? No hay pierde, ¿va? Aquí está la sintaxis. Miren, por ejemplo, si yo defino una cadena y le pongo, no sé, vamos a ponerla aquí, entalpía, por ejemplo, ¿sale? Y yo le pongo aquí X isSpace. Me voy a poner que falso, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué? Porque mi cadena está conformada, ¿verdad, chavos? Por elementos del alfabeto, ¿cierto? Letras en este caso. Pero si yo agrego otra celda de código, por ejemplo, y aquí le pongo X, así un espacio, chicos, ¿estamos de acuerdo? Y le pregunto aquí, por ejemplo, vamos a poner X is space, me va a poner que verdadero, porque va a entender, chicos, ¿verdad? Que todos los caracteres que están dentro de mi cadena son espacios en blanco. ¿Va? Eso es todo lo que hace, muchachos. ¿Sale, chicos? Eso es muy bueno porque a veces cuando se hace análisis de texto, por ejemplo, hay un área en la estadística muy padre que se conoce como minería de textos, que sirve, pues, para bastantes cosas, como extraer patrones a partir de texto, chicos. De hecho, la minería de textos es la base del procesamiento del lenguaje natural, como que es una herramienta que utiliza, pues, ChatGPT, por ejemplo, muchachos. Entonces, muchas ocasiones, cuando se está haciendo minería de textos, lo que se hace es que las palabras, ¿cómo les podemos decir? Se pueden recategorizar o se pueden transformar en números, si los quieren ver así, chicos, pero a veces antes de hacer esa transformación se tienen que eliminar los espacios en blanco. Entonces, ¿qué se hace, chicos? Primero se pregunta si la cadena que está previamente definida tiene espacios en blanco y si los tiene, pues hay que eliminárselos, ¿no, chavos? Entonces, estas herramientas se utilizan un montón, muchachos, en la minería de textos. En algún tiempecito que ustedes tengan libre, investiguen qué es lo que hace la minería de textos y todo lo que se puede trabajar con ella, ¿va? Vamos con el siguiente método. El método es isTitle, chavos. Y ahí este método retorna verdadero si la cadena tiene un formato de título. ¿Se acuerdan cuál era ese formato de título? Que la primera letra de cada palabra de la cadena, muchachos, sea una mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Y todas las demás sean minúsculas. Ese es el formato de título para, en este caso, para Python, ¿no, muchachos? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una cadena que le vamos a llamar X igual, ¿sale, chicos? Y le vamos a poner, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Jesús, Andrés, Arzola, Flores. ¿Ya vieron? Y le pregunto aquí, por ejemplo, miren, x.isTitle, ¿qué me va a decir? Pues que no, ¿verdad? Falso. ¿Por qué? Porque la primera letra de cada palabra no es una mayúscula. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora la vuelvo a definir? ¿Verdad, chicos? X igual Jesús,
Andrés Arzola Flores. Ahí está. Y le pongo X is title. Y me va a decir que sí. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? ¿O para qué me sirve este método? Pues para preguntar si mi texto está formateado como título. El método es isOper, ¿no? ¿Qué me dice ahí? Me retorna verdadero si todas las letras de mi cadena son mayúsculas. Profe, pero ¿qué pasa si hay caracteres especiales o espacios? Pues los ignora, muchachos. Únicamente se fija en las letras, ¿va? Por ejemplo, miren, vamos a definir una cadena que sea X igual y le pongo mi nombre, ¿no? Jesús con formato de título, chicos. Andrés Arzola Flores, ¿sale? Y le pregunto aquí, X is title, me va a decir que no, ¿verdad? Que sí, perdón, cierto, perdón. Y Soper, me quedé con el anterior, muchachos. Me va a decir que es falso, ¿por qué? Porque las letras, ¿verdad? A pesar de que sí hay mayúsculas, no todas son mayúsculas, ¿cierto? Entonces aquí agrego una celda de código, otra celda de código y aquí le puedo preguntar X, pero ahora defino, miren, mi nombre con mayúsculas. Y le pregunto, X is title, que me dice que sí. Ah, miren, ¿por qué creen? Estoy utilizando un método incorrecto, ¿no? Perdón, Sí. muchachos. Ahí está, verdadero. ¿Sí lo ven? Ya está, muchachos. No hay pierde, ¿verdad? ¿Qué hace el método isOper? Simplemente me arroja verdadero si todas las letras que pertenecen, si todos los elementos, el tipo letra de mi cadena, ¿verdad, chicos? Son mayúsculas. No importa si tengo caracteres especiales o numéricos, no se fija en ellos, ¿va? Aquí vamos a ver el método join, chicos. Pero lo que hace el método join es, dada una cadena, descomponerla, chicos, en todos los elementos que tiene esa cadena, chicos, y los mete en un objeto tipo secuencia llamado lista o tupla en este caso. Bueno, es una tupla en este caso. ¿Sale, chavos? Bueno, aquí está mal, es una lista. ¿Sale, chicos? Es decir, yo puedo definir una cadena que le voy a llamar, por ejemplo, Jesús Andrés Arzola Flores, y cuando yo le aplico el método join, lo que va a hacer es descomponer esta cadena en 4 elementos, por ejemplo, y los va a agregar o guardar en un elemento tipo secuencia, chicos, ¿sale? Pero para poder llegar a ese punto y a ese método es importante que veamos antes las estructuras de datos tipo secuencia, que son tuplas, listas y diccionarios. Entonces, cuando hayamos visto eso, vamos a regresar al método join, muchachos, porque si lo vemos ahorita va a causar un poquito de confusión, porque estaríamos agregando un elemento que aún todavía no hemos visto, ¿sale? Entonces, esto vamos a regresar cuando ya hemos visto los elementos tipo secuencia, ¿va? Vamos con el siguiente método, que es el método LJust. Dice, retorna una cadena justificada a la izquierda con un carácter especial. ¿Se acuerdan del método center, chicos? ¿Qué hacía el método center? ¿Alguien me puede decir? Entraba el texto que pusiéramos en nuestra celda. Exactamente, lo centraba, ya si no le definía carácter especial, lo hacía con espacios, ¿verdad? Algo muy similar hace este método del just, chicos, pero ahora lo justifica a la izquierda, ¿sale, chavos? Entonces, miren, vamos a poder definir la siguiente variable, vamos a ponerle, por ejemplo, mi nombre otra vez, Jesús Arzola, ¿sale? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, miren, le voy a poner print, vamos a ponerle x.ljust, ¿verdad, chicos? Vamos a ponerle aquí la longitud. ¿Cómo quieres justificarla? Por ejemplo, que sean 20 caracteres. No, vamos a ponerle más. 30, incluyendo los elementos de la cadena. Coma, ¿cómo los quieres justificar? Vamos a ponerlo, perdón, sí justificar. Vamos a ponerle con el carácter especial tipo crucecita, por ejemplo. O suma, ¿no, chicos? Entonces ahí está, lo ejecutamos. Y ahí está, miren. Está justificada en la izquierda, pero desde la J hasta el último suma, que está aquí, simbolito tipo suma o cruz, como lo quieran ver, hay 30 elementos, muchachos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer algún otro ejemplito. No solamente puede ser este tipo de marcador o carácter especial, como quieran llamarle, chavos. Miren, lo voy aquí a copiar, lo pego acá. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, pues bolitas, ¿no? Bolitas, ¿sale? Ahí está. Le puedo poner, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, puntitos, ¿verdad, chicos? Vean, puntitos. Ahí está. Ahí está, muchachos. ¿Sale? Se puede hacer de un montón de cosas, ¿no, chicos? Puede ser cualquier cosa que ustedes quieran agregar a la derecha de la cadena, ¿sale? Vamos con el siguiente método, que es el método lower. ¿Qué hace esta cadena? Pues retorna una cadena donde todos los caracteres son minúsculas, ¿verdad, chicos? Ignora los caracteres que no son letras. Es decir, dada una cadena,
Esta cadena puede tener letras mayúsculas y lo que hace el método lower, ¿verdad, muchachos? Es transformarla, chicos, a una cadena con elementos o con letras minúsculas, ¿cierto? Es el contrario al método upper, ¿sí se acuerdan, muchachos? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Vamos a ponerle aquí X igual, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, mi nombre, ¿no? Jesús Arzol, ¿cierto? Le ponemos X punto y lower, ¿verdad, chicos? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues me va a regresar la cadena, pero con los elementos tipo minúscula, ¿verdad, chicos? Ahí está. Miren. Vamos a ponerle aquí. X es igual, por ejemplo, no sé, a Facultad de Ingeniería Química. ¿Cierto? Aquí le pongo x.isLower, perdón, lower. Ya ahí está, ¿no, muchachos? ¿Sí lo pueden ver? ¿Vamos bien hasta ahí? No hay pierde, ¿verdad? Lower lo que hace es transformar los caracteres de una cadena en minúsculas, ¿cierto? Si hubiera, por ejemplo, alguno especial como signos de admiración, interrogación, etcétera, pues no importa porque los ignora, ¿no, muchachos? ¿Va? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Profe, esta función es el mismo que, hace lo mismo que la función, bueno, el método caseful. Exactamente. Sí, ya te diste cuenta, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, chicos? Con el método caseful, ¿cierto? Que fue el segundo que vimos, ¿no? ¿Verdad, chavos? Si ustedes se preguntaran, profe, ¿y cuál es la diferencia, no? Entre el método caseful y el método lower. Ah, miren, cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer una comparación en un condicional, como lo vamos a ver más adelante, chavos, si quieren comparar dos cadenas para ver si son idénticas, por ejemplo, lo correcto es transformarlas a minúsculas primero para poder hacer la comparación. Pero ustedes se preguntarán, profe, pero aquí habíamos dos métodos, el método lower y el método caseful. Pues el método caseful es un poquito más estricto, chicos, y es el que comúnmente se suele utilizar para hacer comparación entre cadenas, ¿sale? Es un poco más riguroso, entonces es muy utilizado cuando se quieren hacer comparación entre cadenas, ¿va? Pero en principio hacen lo mismo. Sale el método lower y el método caseful, ¿sale? Muy bien, continuamos. Método L-strip, remueve los caracteres especiales a la izquierda de la cadena. Por ejemplo, espacios en blanco. Miren aquí, chicos, aquí está la sintaxis. Yo puedo ver, por ejemplo, esta cadena, miren, hola mundo, y yo voy a definir cuál es el carácter que quiero eliminar. Miren, por ejemplo, X es igual, vamos a ponerle, miren. Y le pongo, por ejemplo, miren, le voy a poner así, ¿no? Asteriscos y le voy a poner hola mundo. ¿Sale? Y le pongo aquí x.lstrip. ¿Sale, chicos? Y ahí me va a preguntar cuál es el carácter especial, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, es el asterisco, ¿no, muchachos? Y miren. Ahí está. ¿Sí lo ven, chicos? Profesor, pero aquí está algo raro, ¿no? Porque me la está mostrando como si siguiera siendo una cadena, ¿no? Tipo código, porque me parecen comillas al inicio y al final. Entonces, para que quite eso, chicos, le puedo poner print, ¿verdad? Y ya lo quita. ¿Estamos de acuerdo? Ya me lo muestro en la consola, ¿verdad, chavos? Sin las comillas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo tener lo siguiente. Puedo definir X. Otra vez, ¿no? Asteriscos. Le puedo poner puntitos. ¿Sale? Le puedo poner, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, signos de interrogación. Y le pongo hola. Mundo. ¿Cierto? Y le pongo aquí XL strip. Y puedo remover diferentes caracteres, muchachos. Por ejemplo, que remueva los asteriscos, que remueva los puntitos, por ejemplo. Miren, ahí está. ¿Ya vieron, muchachos? ¿Cierto? Si quisiera que removiera también los signos de interrogación, pues aquí en el LStrip le pongo también el signo de interrogación. El método partition, chicos, que es muy similar al método join. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se los dije al revés, una disculpa. El método join, muchachos, lo que hace es, dados los elementos que se encuentran, de elementos tipo cadena que se encuentran en un objeto secuencia, ¿verdad, muchachos? Los junta y te forma una cadena. El método partition hace lo contrario. Dados los elementos que se encuentran en una cadena, te los particiona, por ejemplo, te los separa y te los agrega en un objeto tipo secuencia. ¿Sale? Pero más adelante, chicos, vamos a ver cómo se hace eso, porque primero hay que ver pues, los elementos tipo secuencia, ¿no? ¿Sale? Avanzamos, chicos. El método replace. ¿Qué es lo que hace? Pues esencialmente, dada una cadena,
¿verdad? Nosotros asignamos cuál elemento de dicha cadena queremos reemplazar, muchachos, y lo reemplaza por otro elemento que nosotros queramos quitar, ¿verdad? O queramos cambiar, mejor dicho. Y aquí está la sintaxis, ¿no, chicos? Dada una cadena, aquí utiliza el método replace, aquí está el antiguo valor, es decir, el valor que yo quiero reemplazar por el que quiero reemplazar y el número de veces que quiero reemplazar, muchachos, dentro de la cadena. Por ejemplo, miren, vamos a poner la siguiente cadena, x igual, ¿sale, chavos? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, la cadena que está ahí, ¿no? Hola mundo. ¿Cierto, chicos? Yo le puedo poner aquí x.replace, ¿verdad, chicos? Vamos a ponerla así. Y quiero reemplazar, ¿qué elemento? Quiero reemplazar el elemento O, ¿verdad? Por, chicos, el elemento, no sé, U. Por decir algo, chavos, ¿va? Si yo no le pongo aquí cuántas veces quiero que lo reemplace, lo va a reemplazar una sola vez, de tal forma que cuando yo ejecuto esta celda, ahí está. Ah, miren, ¿qué fue lo que hizo ahí? Lo reemplazó en todos lados donde lo encontró, ¿cierto? Ya cambió entonces, porque antes nada más, si no lo especificabas, te lo cambiaba en uno solo, pero ya te lo está cambiando en todos, muchachos. Por ejemplo, miren, vamos a hacer lo siguiente otra vez. Entonces vamos a especificarle ahora sí el número de veces, miren. Vamos a poner x igual a hola mundo, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí x replace. Y aquí vamos a ponerle, miren muchachos, vamos a ponerle O, que te la reemplace por una U, pero solamente una vez. ¿Para qué? Para que te reemplace nada más la primera. Sale la primera que encuentre de izquierda a derecha. Ahí está. Ya el método swap case, muchachos. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí, subcase, vamos a ponerlo acá, chavos. Vamos a definir una variable tipo cadena y le vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. Miren, hola, mundo. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a intercambiar mayúsculas por minúsculas y minúsculas por mayúsculas, ¿no, chicos? Por ejemplo, punto X. Aquí le aplicamos el método. Ahí está, miren. Cambió mayúsculas por minúsculas y viceversa. ¿Sale? Está sencillo ese metodito, muchachos. Adelantito está otro que sí es importante, ¿va? Dada una cadena, lo que hace es que te la formatea a una cadena tipo texto, tipo título, perdón, chicos. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que tengo la siguiente cadena. X igual, vamos a ponerle, colegio de ingeniería. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer ahí es ponerla en formato tipo título. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué hizo cada primera letra de cada palabra, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? La pasó a mayúsculas. ¿Ya la vieron? Es lo que hace. ¿Sale, chicos? El método translate y make translate, por ejemplo, lo vamos a ver más adelantito cuando ya veamos los diccionarios. Y aquí está el método upper que les comentaba hace ratito. Vamos al método upper, chavos, y lo que hace es que convierte todos los elementos de una cadena en mayúsculas. Es la parte contraria al lower, ¿verdad, muchachos? O el método contrario al lower. Por ejemplo, le ponemos X, igual, vamos a ponerle mi nombre, Jesús Andrés, Arzola Flores, ¿sale, chicos? Y aquí le voy a poner punto X, upper, y las transforma a mayúsculas, ¿no, chicos? Ahí está. ¿Sale? Vamos bien hasta acá. Ya vieron que hay un montón de métodos, ¿no, chavos? Las cadenas son las que más métodos tienen. Entonces, ya vimos, pues, los más importantes. Algunos se repiten, ¿verdad, chicos? Algunos tienen funciones similares, ¿verdad? Pero ahora ya nos vamos a pasar al siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente estructura de datos, muchachos. ¿Sale? No sé si la parte del tutorial. Ya vimos variables, ya vimos las diferentes estructuras de datos, al menos de forma general, ¿cierto? Aquí están, ya vimos tipo cadena, string, ¿verdad, chicos? Vamos ahora con los numéricos, ¿sale? Nos vamos para acá. Ya vimos strings, chicos, nos vamos a la parte de numéricos, ¿cierto? Le voy a dar clic ahí. Y en Python, muchachos, esencialmente existen tres ¿cómo le podemos llamar? Si le podríamos llamar estructuras de datos tipo números, ¿va? La primera de ellas son los números enteros, que son números positivos o negativos, pero sin decimales. Aquí está mal, muchachos, sin decimales. ¿Estamos de acuerdo? Sin punto decimal.
Los números de punto flotante, pues son aquellos enteros, números positivos o negativos, pero que sí contienen uno o más decimales, muchachos, ¿va? Y los números complejos, pues obviamente son similares al concepto matemático del número complejo, en donde tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Sale, chavos? Aquí está cómo se trabaja en Python, que es lo que vamos a trabajar precisamente en este momento, ¿va? Entonces voy a pasarme al siguiente código, chicos. Vamos a darle, chicos. Entonces, como les comentaba, tenemos tres tipos de números: enteros, que son números sin punto decimal; números de punto flotante, que son números con punto decimal o decimales; y los números complejos, ¿va, chavos? Entonces aquí, miren, está la sintaxis de los enteros. Yo, por ejemplo, puedo definir una variable llamada x, cuyo valor va a ser, por ejemplo, 3, ¿cierto? Este número o esta variable es de tipo entero porque no tiene punto decimal. Bien, aquí le voy a poner print, por ejemplo. Le voy a preguntar, mejor dicho, por el tipo. Miren, le pregunto por el tipo, ¿cierto? Lo ejecuto y me va a decir que es un tipo int. Está cargando ahí, denle chance, muchachos. Ahí está, el tipo int. ¿Ya vieron, muchachos? Tipo entero, ¿cierto? Simplemente para poder mostrarlo, yo le puedo preguntar directamente por x. Miren, le puedo preguntar por x. Lo pueden ver ahí. Y me dice su valor, pero es de tipo entero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los números enteros pues, son aquellos o los variables tipo entero son aquellos que no tienen punto decimal. ¿Cierto, chavos? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir alguna otra, no sé, podría ser, por ejemplo, vamos a ponerle x igual a 1990 y le pregunto por el tipo de x. Y ahí está, tipo entero. ¿Sí lo pueden ver, muchachos? ¿Sale? Entonces nada más aquí le puedo preguntar por x y ya está, sin punto decimal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Sí? ¿Todo doctor, bien? todo bien. Perfecto. Perdón, ¿escuché por ahí algo? Sí, todo bien. Ah, perfecto, excelente. Vamos con el siguiente, muchachos, números de punto flotante, ¿sale? Aquí en los números de punto flotante, como les comentaba, son números positivos o negativos con decimales, ¿verdad? Por ejemplo, miren, si yo defino x igual, arribita como puse la primera, igual con 3, ¿no? Miren, si yo hago lo siguiente, 3.0, chicos, 3.0, podríamos pensar que 3.0 o x que tengo aquí como definida como 3.0 y esta x son lo mismo, ¿no, muchachos? A lo mejor matemáticamente sí, ¿verdad, chicos? Pero aquí no, ¿verdad? En el lenguaje de programación no, porque este es un número de punto flotante. Miren, si yo le pregunto aquí por type y le pregunto por x, es igual, ¿verdad, chicos? A un número de tipo flotante, ¿cierto? Cuando yo le pregunto aquí por x, ahí está, me da el valor de 3.0. Miren, lo vuelvo a hacer aquí. Yo puedo definir, por ejemplo, x igual a 1990.0, de tal forma que si le pregunto por su tipo, me dice que es flotante, ¿no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí le pongo x, miren, ahí me pone el numerito. ¿Sale? Claramente aquí podemos ver que tanto los números o las variables tipo entero y flotante, pues los utilizamos para definir, por ejemplo, constantes cuando estemos resolviendo algún problema, ¿no, muchachos? Cuando queramos, por ejemplo, definir pues, las capacidades caloríficas, queramos definir, por ejemplo, flujos másicos, flujos volumétricos, constantes, ¿no, muchachos? Valores que no van a cambiar. Entonces, en mi código, de acuerdo al valor que tenga esa constante, yo la puedo definir ya sea como una variable tipo entero, perdón, o tipo flotante, ¿va? Los números complejos, muchachos, pues como ustedes saben, estos números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. En Python, la parte imaginaria, ¿verdad, chicos? O el elemento imaginario lo colocamos con la letra J. En matemáticas nos enseñaron, ¿verdad? Que comúnmente se suele utilizar la letra I, ¿verdad, chicos? Pero aquí en Python, por ejemplo, lo vamos a utilizar con la letra J, ¿va? Entonces, miren, vamos a definir un número tipo complejo o una variable tipo compleja donde va a tener una parte real, positiva, por ejemplo, es más que sea de punto flotante, ¿verdad, chicos? Más, le pongo aquí 2, ¿cierto? Y no le voy a poner por, ¿no? Simplemente le pongo J y cuando le pongo J, Python entiende que ya es un número complejo. De tal forma que si yo le pregunto aquí, miren, le pregunto por el tipo de este número complejo, me dice que es un número, perdón, de esta variable me dice que es complex. ¿Ya vieron, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí?
También lo que puedo hacer es acceder a la parte real y a la parte imaginaria de este número complejo. Entonces, fíjense, aquí le pongo x punto real, vean chicos, y entonces lo que me va a hacer es extraerme ese 3.0. ¿Cierto? Miren, vamos a preguntarle, por ejemplo, aquí, el tipo, ¿verdad chicos? El tipo, vamos a preguntar el tipo de la parte real de ese número complejo. Miren, y me dice que es un número de punto flotante. ¿Ya vieron cómo extraje la parte real? Y vamos a, por ejemplo, extraer la parte imaginaria. Entonces simplemente le pongo x.imag, ¿sí? ¿Verdad chicos? Ahí está. Extraigo la parte imaginaria, pero también le puedo preguntar precisamente por esa parte imaginaria. Type, ¿verdad chicos? x.imag. Miren, ahí está. Y me dice que es un flotante. Ah, miren, qué interesante, porque a pesar de que yo lo definí como un número entero, ¿verdad, muchachos? Cuando hago la extracción, lo que hace Python es convertirlo directamente a un número de punto flotante. Entonces, para recapitular, ¿dónde utilizamos los números, chavos? Si son enteros y flotantes, pues, por ejemplo, los puedo utilizar para definir parámetros, ¿no, muchachos? En algún problema que yo quiera resolver, ¿cierto? Entonces, si mi parámetro tiene un número entero, pues utilizo una variable tipo entera. Si mi parámetro tiene decimales, pues obviamente cuando yo lo meta a Python lo va a interpretar como un número de punto flotante, ¿cierto? Los números complejos, por ejemplo, ya les puse aquí un ejemplito muy rápido de cómo los podemos utilizar, ¿sale? Obviamente también puedo hacer operaciones como multiplicación, división, suma y resta entre estos diferentes tipos de números, muchachos. Pero no quiero hacerlo en este momento porque para mí es importante que primero estudiemos la parte de los diferentes tipos de operadores. Cuando estamos viendo los operadores, muchachos, por ejemplo, los operadores aritméticos, vamos a empezar a hacer algunas operaciones entre números, como multiplicaciones, suma, resta, división de números, multiplicación de números complejos, etcétera, muchachos, ¿sale? Pero ya que lleguemos a esta parte, porque no quiero que se me confundan y quiero que vayamos construyendo el conocimiento paso por paso. Vamos a ver el siguiente tipo de dato, muchachos, que son los booleanos. ¿Sale? Entonces, los booleanos, como ustedes saben, pues son variables que únicamente pueden tener dos datos, ¿no, muchachos? En Python, los booleanos pueden ser true o false, ¿no, muchachos? Verdadero o falso. ¿Para qué se utilizan en Python? Pues, por ejemplo, cuando quiero hacer la comparación de dos expresiones, para ver, por ejemplo, si dicha comparación es cierta o no es cierta, ¿no, muchachos? ¿Cierto? Para ver, por ejemplo, si dos objetos son iguales o no. Entonces, si quiero hacer la comparación entre dos objetos utilizando operadores de comparación, que los vamos a ver más adelante, el resultado, ¿verdad?, es una variable tipo booleana porque me arroja si la comparación es verdadera o falsa, ¿sale? Aquí pueden ver cómo se define, chicos. Y entonces vamos directamente al código de los booleanos, donde lo tengo, aquí está, y lo voy a dejar de compartir en este momento. ¿Sale? Ya está restringido. Listo. Perfecto. Y vamos a continuar. ¿Va? Entonces, miren, aquí tengo dos variables definidas, muchachos. Aquí está la sintaxis. Y esto que ustedes están viendo, no se preocupen, muchachos, se conoce como operador de comparación. Los operadores de comparación también los vamos a ver en esta ruta, pero después de que veamos los aritméticos y los de asignación. ¿Sale? Como su nombre lo dice, los operadores de comparación me permiten comparar entre variables, ¿verdad, muchachos? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo muy, muy general para que vean cuál es el resultado de utilizar una variable booleana, ¿no, muchachos? Entonces, miren, por ejemplo, yo defino dos variables, por ejemplo, x igual a 10, ¿verdad, muchachos? ¿Qué tipo de dato es este? ¿Qué tipo de variable es este, muchachos? Tipo entero, ¿cierto? Y voy a definir y igual a 10.0, miren, ¿cierto? O vamos a ponerle otro numerito, vamos a ponerle 9.0. Va uno flotante y uno numérico, uno entero, perdón. Y vamos a preguntarle, ¿X es mayor que Y? El resultado, muchachos, que me va a arrojar es un booleano, ¿cierto? Y me va a decir que es verdadero, me va a arrojar true. Ahorita se van a dar cuenta. ¿Sale, chavos? Miren, ahí está. ¿Sale? Aunque yo también, por ejemplo, podría definir, ¿verdad, chicos? Voy a agregar una variable, una celda de código, podría definir desde un principio una variable tipo booleano. Miren, x igual con true. Y cuando yo le pregunte por el tipo, me va a decir
que es booleano, miren, muchachos, o bien también le puedo definir con el valor contrario, ¿verdad? X igual a false, ¿cierto? Y le voy a poner aquí type igual con X, miren, y lo que va a aparecer ahí es un booleano. ¿Ya se dieron cuenta, muchachos? Listo, entonces miren, además yo puedo utilizar la función bool para preguntarle a Python si una variable es tipo booleana o no, ¿verdad? En general, cuando yo le pregunto a Python o utilizo la función bool sobre alguna variable, casi siempre me va a arrojar true, ¿verdad? Para algunos objetos me va a arrojar false, por ejemplo, para datos tipo 0 o datos o variables tipo numérica con valor 0, cadenas vacías u objetos tipo secuencia, chicos, vacías, que vamos a verlos más adelante, y el objeto tipo none, el cual les voy a explicar para qué se utiliza este ahorita. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo definir una variable que le va a llamar X y le pongo, por ejemplo, su valor, vamos a ponerle 3. Cuando yo le pongo, utilizo el método bool, chicos, y le pregunto por X, miren, me va a arrojar true. ¿Sale? Porque este objeto, a pesar de que es numérico, es diferente de 0, ¿cierto? Si yo le pregunto, por ejemplo, aquí, miren, X igual a 3.0 y le pongo bool y le pregunto por X aquí, me va a arrojar true otra vez. Pero si esta X le asigno el valor 0, muchachos, y le aplico la función bool, ¿verdad, muchachos? Aquí me va a arrojar un false. Miren, aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo definir una variable tipo cadena, le puedo decir hola Pepe, por ejemplo, ¿verdad, chicos? Y le pregunto X, perdón, le aplico la función bool a X, me va a arrojar true porque no está vacía, ¿verdad, chicos? Pero si yo defino, por ejemplo, X, una cadena vacía, así literal, chavos, sin ni siquiera espacio, miren, y le aplico el método bool, o la función bool, mejor dicho, me va a arrojar un false. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, también, cuando yo se lo aplico a la variable tipo none, miren, por ejemplo, yo puedo definir x igual a none, perdón, aquí en una nueva celda, x igual a none, ¿cierto? Miren cómo cambia de color, ¿va? ¿Qué es none? Pues simplemente es un objeto vacío, es decir, una variable que ya la definí, pero que no tiene nada dentro, ¿sale? ¿Para qué se utiliza none, muchachos? Normalmente a veces, o comúnmente, a veces estamos resolviendo algún problema y queremos definir ya desde un principio una variable, pero todavía no le queremos asignar un valor, pero ya queremos que aparezca en nuestro código, a lo mejor para que no se nos olvide, por ejemplo, ¿no, muchachos? Entonces, yo la defino originalmente como none, porque sé que más adelante en mi código esa variable va a tener ya un valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero la definimos como none y durante el desarrollo del código ya le asignamos un valor verdadero. ¿Cierto? O cuando, por ejemplo, estamos definiendo una estructura tipo bucle o un condicional y dada una condición, si se cumple esa condición, pues mi variable que originalmente era none, ahora le asigno un nuevo valor. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya está previamente definida. ¿Sale, chicos? Entonces, miren, si aquí le aplico la función bool, me va a decir que es falso. ¿Sale, muchachos? Entonces, la función bool, ¿verdad? Me va a arrojar true para elementos o para variables, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, en el caso de las numéricas que sean diferentes de 0. En el caso de strings o cadenas, si esas strings o cadenas no están vacías, ¿verdad, muchachos? Y también me va a arrojar en este caso false, ¿verdad, chavos? Para el objeto tipo none. Entonces, miren, ya vimos strings, ¿verdad? Ya vimos los datos tipo numéricos que pueden ser enteros, flotantes o complejos, y ya vimos los booleanos, ¿verdad? Y ahora viene la pregunta interesante. Profe, ¿puedo transformarlos de un tipo a otro tipo? Claro, muchachos, y eso precisamente es lo que viene del tutorial, que es el casting, muchachos, ¿sale? En el casting, chicos, yo puedo utilizar las funciones constructoras int, float o complex, por ejemplo, también o str, para transformar de un dato, muchachos, por ejemplo, una variable tipo cadena a un entero o viceversa, ¿verdad, chavos? Entonces, por ejemplo, aquí el constructor int construye un número entero a partir de un número de punto flotante. ¿Qué hace? A ese número de punto flotante le quita los decimales y se queda con la parte entera. O bien a partir de una cadena siempre y cuando la cadena represente un número entero, muchachos. Puedo utilizar el constructor float, ¿verdad, chicos? Para obtener un número flotante a partir de un número entero, o bien a partir de una cadena, muchachos, que represente un número entero o un número de punto flotante.
¿Sale? Puedo utilizar el constructor complex, muchachos, que hace lo mismo. Dado un entero, o dado una cadena, o dado un flotante, ¿verdad, chicos? Construye un número complejo con parte compleja o imaginaria 0, chavos. ¿Sale? Y el constructor STR, pues como ya saben ustedes, construye una cadena, ¿verdad, chicos? O un string a partir de cualquier otro dato, ya sea tipo entero, tipo flotante o tipo complejo. ¿Va? Entonces aquí está cómo se hace en Python, chavos, pero aquí lo vamos a hacer de a de veras. Entonces, como les comentaba, el casting me permite transformar de un tipo a otro, ¿verdad, chavos? Aquí están las funciones constructoras o funciones casting, chicos. Por ejemplo, miren, el constructor int me permite transformar de una variable, por ejemplo, en este caso, un flotante a un entero. Miren, entonces, por ejemplo, aquí me voy y defino una variable tipo, ¿verdad, chavos? Voy a ponerla aquí, pero permítanme, me fui hasta abajo. Voy a definir una variable x que sea un número de tipo flotante, por ejemplo, 3.5. ¿Cierto, chicos? Yo le voy a preguntar print, ¿verdad? Int, transforma un entero x. ¿Verdad, muchachos? Ahí está, miren. Lo ejecutamos. Se está ejecutando ahí, muchachos. Démosle tiempecito. Está sacando ahí el resultado. Me dice que es 3, ¿verdad? Quitó la parte decimal. Si queremos estar seguros que efectivamente lo transformó a un dato tipo entero, simplemente le preguntamos ahora por int, miren, x, de tal forma que cuando la ejecutamos, efectivamente me arroja, muchachos, que este es un dato tipo entero. ¿Ya vieron? Pero quitó la parte decimal. También podemos utilizar la función int o el método, la función int sobre una cadena, muchachos, siempre y cuando esa cadena represente un número entero. X igual a 3, ¿verdad, chicos? Si tuviera 3.5 no lo va a hacer, porque esta cadena no representa un número entero, ¿cierto? Si le pongo 3, ahora sí le pongo aquí print int x, ¿verdad, chicos? Lo ejecuto. Miren, y me arroja un número 3. Si quiero estar seguro que efectivamente hace la transformación, le pregunto por el tipo, ¿verdad, chicos? De int x, y me va a decir que es un número entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron? Pero además, lo que podemos hacer, muchachos, es transformar, ¿verdad, chicos? Un booleano a un número entero. Y ustedes se preguntarán, profe, pero los booleanos en Python solamente son true y false. Así es, muchachos. El true lo transforma a 1 y el false a 0. ¿Sale? Por ejemplo, miren, yo defino una variable tipo booleano y le voy a llamar true, ¿verdad, chicos? Y le pongo aquí print, miren, int x, ¿cierto, chicos? Y miren lo que va a hacer. Me va a dar un 1. ¿Sí lo ven? Ahora si lo aplico, por ejemplo, con la contraparte false, ¿verdad, muchachos? Aquí está print. Le pongo int, que lo transforme, chicos, y me va a arrojar un número, ¿verdad? 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el método constructor int lo que me hace es, dado un elemento tipo flotante, cadena, booleano, o hasta complejo podría ser, ¿verdad, chicos? Me permite, muchachos, obtener un número entero. ¿Cierto? Vamos con el constructor float, chavos. Aquí, por ejemplo, miren, dado un número entero, podemos transformarlo en un número de punto flotante. Por ejemplo, si defino x igual con 3, ¿verdad, muchachos? X igual con 3. Aquí yo le puedo decir print, toma x y transfórmalo a un flotante, miren. Ahí está, ya le agregó el punto decimal, ¿no? Y el 0. Es más, si quiero estar más seguro de lo que estoy haciendo es cierto, le preguntamos por el tipo, miren. Y me dice que efectivamente es un flotante. ¿Cierto, chavos? ¿Va? Lo puedo hacer, por ejemplo, también a partir de una cadena. Miren, x igual, por ejemplo, aquí miren, aquí no importa que el número que yo defina aquí sea un entero o que la cadena represente un entero. Miren, si yo le aplico aquí print, ¿verdad? Y le digo que lo convierta a un flotante, miren lo que va a hacer, chavos. Le agrega el punto, el punto y el 0 en este caso, ¿verdad, chavos? Le puedo preguntar por el tipo, ¿verdad? De esto, muchachos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerle 3. No, X, ¿verdad? Aquí estaba X. Y me dice que es flotante, ¿verdad, muchachos? Ahí está, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente también, ¿verdad? Si yo defino una variable tipo cadena que represente un número flotante,
por supuesto que cuando yo utilice el método flotante, ¿verdad? El método constructor flotante, lo que va a hacer es efectivamente transformarlo a un número de punto flotante. Miren, muchachos, ¿sale? Entonces, en el método constructor int, dada una cadena, muchachos, sí la puedo transformar a un número entero, siempre y cuando esa cadena represente un número entero, ¿cierto? Para el método float, ¿verdad, muchachos? Dada una cadena, sí la puedo transformar a un número de punto flotante, aunque la cadena represente un número entero o bien un número de punto flotante, ¿cierto? ¿Sale? A partir de un booleano también, chicos, miren, x igual a true, print, le pongo, por ejemplo, aquí, muchachos, le voy a poner float, ¿verdad, muchachos? Le metemos aquí x, miren. Ahí está. Y su contraparte, ¿no, chavos? False. Le pongo aquí print, ¿estamos de acuerdo? Ahí está. Miren, 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me van siguiendo, chavos? Sí, doctor. Excelente, perfecto, muy bien. Vamos ahora con el método complex, con el constructor complex, muchachos. ¿Va? Con el constructor complex hago exactamente lo mismo. Dado un número entero, por ejemplo, yo lo puedo transformar, muchachos, a un número complejo con parte imaginaria 0. Miren, por ejemplo, x igual con 5. Le pongo print, ¿verdad, chicos? Complex. ¿Estamos de acuerdo? X. Ahí está. Vean, parte imaginaria 0. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir, miren, yo le puedo decir acá, si quiero estar más seguro, le pregunto por el tipo complex de X y me dice que es de tipo complejo. Y verdad, chavos, si dado X, pues ya vieron ustedes en el código anterior que podemos acceder a la parte real y a la parte compleja. ¿Sale, muchachos? Dado un número de punto flotante, pues puede hacer exactamente lo mismo. Miren, X igual a 5.0 y aquí yo le digo print complex X. Miren, muchachos. Y otra vez va a ser exactamente lo mismo. Miren, ¿ya vieron? Me lo transforma a un número complejo. Y le puedo preguntar por el tipo. Me va a dar complejo, muchachos. A partir de una cadena, miren cómo sería a partir de una cadena, muchachos. Miren, muchachos. X igual, vamos a ponerle, por ejemplo, a 3 más 6J. Miren cómo lo estoy poniendo. Y le pongo print. Sale complex. ¿Estamos de acuerdo? X. Y ahí está, miren, muchachos. Está construyendo el número complejo. Si yo definiera, por ejemplo, X igual con 3, tipo cadena, y le meto el complex, muchachos, el método complex, lo que me va a arrojar como resultado es un número complejo con parte imaginaria 0, ¿no? Como arriba. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Cierto? Lo mismo puedo hacer, chavos, por ejemplo, con un booleano, miren. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo definir una variable tipo booleana, true, miren, chavos, y le meto el método complex, ¿no, chicos? O el constructor complex. Miren, el método X. ¿Qué creen que me va a arrojar aquí? Un número complejo con parte real 1 y parte compleja 0. Si lo hago con su contraparte, miren, print complex X, me arroja su contraparte. ¿Ya vieron, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Chavos? ¿Me va siguiendo? Sí, doctor. Sí, profe, todo bien. Excelente. Vamos con el constructor string, muchachos. Dado un número entero, miren, por ejemplo, x igual con 5, ¿estamos de acuerdo, muchachos? Yo puedo construir una variable tipo cadena, ¿verdad, muchachos? Con esa variable previamente definida como un número entero, miren. Ahí está. ¿Ya vieron? Y se preguntan, profe, pero pues me arroja un 5 también, ¿no? Pues si yo quiero estar más seguro, le pregunto por el tipo. Dame el tipo cuando yo aplico el constructor cadena o string a X y me dice que es tipo string. ¿Ya vieron, muchachos? También puedo utilizar el constructor cadena para transformar un número de punto flotante, ¿verdad, muchachos? Aquí, a una cadena, ¿verdad, chavos? Miren, X, ahí está. Si quiero estar seguro, pues basta con que yo le pregunte, ¿verdad, muchachos? Basta porque yo le pregunto por el tipo de X. Y ahí está, me dice que es
Ah, no, perdón, aquí está mal, chicos. Aquí es str de x, ¿verdad, muchachos? ¿Para qué? Para que me diga que efectivamente es una cadena. ¿Cierto, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? A partir de un complejo es exactamente lo mismo. Miren, yo puedo definir un complejo, por ejemplo, 3 más 2j. Le puedo poner print, ¿verdad, chicos? str, x. ¿Y qué me arroja? Pues pareciera que es el mismo número complejo, pero en realidad es tipo cadena, ¿cierto? Ahí le podemos preguntar y efectivamente se van a dar cuenta, muchachos, que este elemento, agregamos una celda de código más, tipo, y vamos a ponerle str, le pasamos x, muchachos, y me dice que es tipo cadena. ¿Sale, muchachos? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Miren, con los tipos booleanos, chavos. ¿Me van siguiendo? Sí, voy bien, vamos bien, muchachos. ¿Todo bien? Sí, doctor. Perfecto, excelente. Con los tipos booleanos, miren, yo defino x igual con true, ¿sale, chavos? X igual con true, y miren, le paso el método string. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿qué creen que arroja aquí, chavos? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Qué creen que arroja aquí? True, pero ahora en texto. Exactamente, true, pero en texto, ¿cierto? Ahí está, miren, y le podemos preguntar por su tipo, miren, type, str de x, y me dice que es string, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer con su contraparte, muchachos. Miren, x igual con false, ¿cierto? Aquí le pregunto, le digo que me muestre, print, ¿verdad, chavos? Utilizo el constructor cadena para x y otra vez me va a mostrar false, pero ahora es un elemento tipo cadena. ¿Sale? Y para terminar, muchachos, esta función input que es bien importante. Muchachos, ¿qué pasa con input? Miren, la función input me permite ingresar un dato a Python. Vamos a suponer, muchachos, que yo quiero resolver un problema y quiero, por ejemplo, especificar un flujo másico, un flujo volumétrico, pero no lo quiero especificar desde un principio, es decir, definirlo en el código, más bien yo quiero que Python me pregunte cuál quiero que sea ese flujo y que yo se lo pueda ingresar, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que yo ejecute mi código. Entonces, para eso, muchachos, es el método input. Miren, x igual, le pongo input, vamos a llamarle función input. Input, ¿estamos de acuerdo? Y ahí le pongo ingresa el valor del flujo másico. Dos puntos espacio, por ejemplo. ¿Para qué? Para que aquí en este espacio, muchachos, pues me muestre bonita la cadena y me muestre bonito el resultado, ¿no, muchachos? ¿Sale? ¿Ya vieron qué tipo de elementos es este, chicos? ¿Qué tipo de elementos es este que estoy subrayando? ¿Es numérico o tipo número, booleano o cadena? Es cadena, ¿cierto? Miren lo que va a pasar. Cuando yo la ejecute, Python me va a mostrar un recuadro preguntándome cuál es ese flujo másico. Y yo le voy a poner un valor aleatorio, muchachos. Vamos a ponerle 100. Una vez que yo lo ingreso, le doy Enter. ¿Va? Enter. Ahí está. Con la tecla Enter. Entonces Python ya entiende que X vale 100. Pero imagínense que este 100 ahora lo quieren multiplicar por alguna otra variable en sus problemas. Miren, cuando yo intente multiplicar, me va a marcar error, muchachos. ¿Sale? Vamos a suponer que ese flujo másico lo quiero multiplicar, por ejemplo, por una entalpía, por decir algo, muchachos, por una temperatura. ¿Sale, chicos? Me va a marcar error porque cuando yo se lo ingrese, muchachos, se lo estoy ingresando como ¿qué tipo, chicos? Como tipo cadena. ¿Y a poco puedo multiplicar texto por un número, muchachos? No, ¿verdad? Miren, si yo le pregunto aquí por X, ¿qué me dice qué tipo es? ¿Ya vieron, chavos? Exactamente. Entonces, miren, si yo quisiera ya operar con este valor X, no puedo porque originalmente lo ingresé como una cadena. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar los constructores que les acabo de explicar para transformarlo a un número en donde sí pueda hacer operaciones. ¿Verdad, muchachos? Por ejemplo, miren, yo le puedo poner X igual a int, input, introduce el valor del flujo másico. Entonces, cuando yo lo ejecuto, chicos,
me va a decir, ah, pues ok, mete el valor, le doy enter, pero cuando yo le pregunte por el tipo, me va a decir que es entero. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Significa que ahora sí, con este valor del flujo másico, yo ya puedo comenzar a hacer operaciones, ¿no? Porque de otra forma me marcaría error, me va a decir, ¿cómo pretendes que multiplique texto por un número, ¿no, muchachos? Por ejemplo, ¿sale? También lo puedo transformar a un flotante, ¿no? Input, introduce el valor del flujo másico. Miren, chavos, pues le doy ejecutar, le meto 100 y le pregunto, dame el tipo de X. Y me va a decir que es un flotante. Y lo mismo puedo utilizar, por ejemplo, el constructor complex, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Input, introduce un número, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿qué creen? Este número lo va a tomar como la parte real, ¿verdad, muchachos? De ese número complejo. Miren, por ejemplo, le pongo 100, le pregunto por X, por ejemplo, imprímeme X, y ahí está, miren. Si quiero estar seguro que es un complejo, le pregunto por X, y me dice que es un complejo. ¿Sale? Entonces, este es muy útil, muchachos, por ejemplo, cuando queramos hacer así programas medio interesantones, ¿verdad? Y queramos que ingresar de forma manual los valores de nuestros parámetros, ¿verdad, muchachos? Por ejemplo, un paso de tiempo para la solución de una ecuación diferencial, por ejemplo, algún parámetro relacionado con entalpías, con calores o capacidades caloríficas, muchachos, por ejemplo, temperaturas para resolver un problema, etcétera, etcétera. ¿Sale, chavos? Entonces, esto lo podemos ir metiendo, por ejemplo, en un bucle for para que me vaya preguntando los diferentes parámetros de mi modelo, ¿no, chavos? Y entonces yo se los voy metiendo para que ese problema o ese código me sirva para resolver múltiples problemas con múltiples valores de mis parámetros y no tenga que definir desde un principio, pues, cuáles son esos parámetros. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Vimos los diferentes tipos de métodos que nos faltaban para operar o trabajar, ¿verdad, muchachos? Con strings, ¿verdad, chicos? Vimos, por ejemplo, el método title, que transforma a formato tipo título una cadena, el método lower, el método upper, muchachos, vimos el método lstrip, vimos diferentes métodos para poder trabajar con el texto, ¿cierto? Vimos los diferentes tipos de números que son flotantes, enteros y complejos. Vimos los números booleanos, ¿verdad, muchachos? O las variables tipo booleanas. Y finalmente terminamos con los constructores o métodos casting, ¿verdad, muchachos? Que me permiten ir de un tipo de dato a otro sin tener que definirlo otra vez, ¿verdad, muchachos? Entonces...